Andrea nunca fue de las que armaban alboroto. Trabajaba para una ONG ambiental, vivía sola, pagaba sus cuentas con dificultad y hablaba con su padre siempre que Diane, su madrastra, la dejaba. Cuando Harold, su padre, falleció tras meses de mala salud, sabía que el ambiente en la lectura de su testamento no sería agradable, pero decidió asistir de todos modos. Lo había hecho por él en vida y lo haría en su muerte. No esperaba nada, ni un céntimo. Solo quería entender lo que había escrito. Simplemente no imaginaba que ese día se convertiría en el punto de inflexión de toda su historia. El despacho olía a cuero viejo y a un silencio tenso. Andrea entró y se encontró con Diane y sus hijos, Brandon y Chloe, riendo y susurrando, como si estuvieran a punto de ganar la lotería. «Lo primero que voy a comprar es ese yate en Miami», dijo Brandon con naturalidad. «Le he echado el ojo a una casa en los Hamptons», respondió Chloe, jugueteando con su pelo decolorado. Diane, con las uñas perfectamente cuidadas, los animó. «Tranquilos, amores. Arreglemos el papeleo y luego organizaremos las inversiones». Al ver a Andrea, la miró con veneno. «Ni siquiera sé por qué está aquí». Andrea se sentó lejos, fingiendo revisar su correo electrónico en el teléfono. Diane susurró lo suficientemente alto como para que la oyeran. Harold fue muy claro. «Este no es de la familia». Apareció la recepcionista. «El señor Blackwood los recibirá ahora». Todos entraron en fila en la sala de conferencias, que parecía un tribunal. James Blackwood, abogado de la familia durante décadas, estaba allí con un maletín abierto y una expresión difícil de interpretar. Profesional, pero con un brillo tenue en los ojos. «Si se sientan», dijo. «¿Agua? ¿Café? Esto puede tardar un rato». Diane cruzó las piernas con impaciencia. «Vayamos al grano. Tengo una reunión con mi asesor financiero a las 3. «Por supuesto», dijo el abogado. «Primero, mis condolencias por la pérdida del señor Harold Morrison, cliente de este bufete durante más de 30 años». Sí, qué triste pérdida», interrumpió Diane. Ahora, sobre la división de la herencia, Andrea notó una ligera mueca en la comisura de los labios de Blackwood, como si estuviera a punto de reír. «Pasemos a la lectura del testamento, fechado hace 5 años». «¿5 años?», preguntó Andrea, sorprendida. «¿No lo actualizó después de eso?». Diane rió, con esa risa seca y falsa. «Ay, no lo entiendes nada. Harold y yo actualizamos todo después de la boda. La herencia se queda en la familia. Su familia inmediata», dijo. «O sea, los que realmente lo cuidaron estos últimos años. No la hija ingrata que apenas aparecía porque estaba salvando el planeta». Andrea se quedó callada, pero pensó en todas las veces que Diane había programado reuniones cuando ella llamaba, las cenas familiares de las que no le habían avisado, las excusas que había inventado. «¿Seguimos?», preguntó Blackwood. «Creo que será interesante». Diane estaba demasiado emocionada como para notar su tono. «La herencia será para mí y mis hijos. Una pequeña donación a la caridad. Y Andrea, nada. Me encargué de que así fuera. 7 años de matrimonio y por fin convencí a Harold de que viera a la hija que tenía», dijo Diane, saboreando cada palabra. La sala quedó en silencio. Brandon y Chloe sonrieron con la confianza de quienes creen haber ganado. Diane parecía un gato que acaba de devorar una jaula entera. Fue entonces cuando el señor Blackwood se echó a reír. No una risa avergonzada, sino una risa de verdad que resonó en las paredes de madera oscura. Tuvo que secarse las lágrimas. «Lo siento», dijo. «Eso fue poco profesional». El rostro de Diane palideció. «¿Qué te hace tanta gracia? ¿Sabe que es un fideicomiso revocable en vida, señora Morrison?», preguntó el abogado. «Claro que sí. Es un instrumento financiero», respondió ella, visiblemente incómoda. «Muy bien», dijo él, sacando ya otra carpeta. «Harold creó el fideicomiso familiar Morrison hace 28 años, cuando Andrea tenía 10, y no paraba de crecer». Diane abrió mucho los ojos. «Lo revocó cuando actualizamos el testamento». «¿Está segura?», preguntó Blackwood sacando un documento. «Porque aquí están todas las modificaciones del fideicomiso. La última se hizo hace 13 meses. ¿Y sabe qué es lo interesante de los fideicomisos? Son completamente independientes de los testamentos», continuó. «Y en este caso, el fideicomiso se estructuró para transferir todos los bienes a Andrea en su 30º
octavo cumpleaños o al fallecimiento de Harold, lo que ocurriera primero. Eso es imposible, susurró Diane. Andrea, ¿cuándo fue tu cumpleaños?, preguntó Blackwood. Hace 14 meses, respondió con voz tranquila. Mi padre me organizó una pequeña fiesta. Diane estaba en un spa ese fin de semana. Blackwood asintió. Ese fue el fin de semana que vino a verme. Se aseguró de que todo se transfiriera antes de cualquier complicación. Señora Morrison, dijo el abogado, volviéndose hacia ella. No puede cambiar un fideicomiso que ya ha transferido $50 millones. Diane palideció. Brandon se quedó sin aliento. ¿50? En ese momento, respondió Blackwood. Con la apreciación del mercado y las reinversiones, ahora son unos $57 millones. Chloe exclamó. ¿Y las casas? ¿Los coches? ¿Las facturas? Todo a nombre del fideicomiso, explicó, que ha estado a nombre de Andrea durante el último año. Han pasado 14 meses viviendo en las casas de Andrea, conduciendo sus coches, gastando su dinero. Andrea respiró hondo y finalmente habló. Mi padre me pidió que esperara. Quería ver si cambiabas. Si Diane dejaba de ser ella misma. Diane dio un paso al frente. Esto es un fraude. Te demandaremos. De hecho, dijo Blackwood sacando otro documento. Harold se hizo una evaluación cognitiva completa hace 13 meses. Calificaciones perfectas. 3 psiquiatras certificaron su plena capacidad mental. Era muy agudo. Sus palabras. Brandon, desconcertado, preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué haría eso? Andrea lo miró con compasión. Porque vio lo que hacías. Andrea se volvió hacia Diane. Sabía cómo lo aislaste. Lo de las invitaciones que no me reenviaste. Lo de los medicamentos confundidos. Lo de cómo trajo a tu madre a vivir con él sin siquiera preguntarte. Lo sabía todo. No puedes probarlo, espetó Diane. Andrea sonrió con suficiencia. No necesito hacerlo. Ya lo demostró. En ese momento, Blackwood colocó otra carpeta sobre la mesa. Era más gruesa, llena de documentos, recibos y fotografías. Estos son los informes del detective privado que Harold contrató hace 2 años, explicó. Muy completos, por cierto. Harold estaba particularmente interesado en su primer matrimonio, señora Morrison, continuó el abogado. ¿Cómo murió su primer esposo? Ah, sí, por una sobredosis de medicamentos, ¿verdad? Se hizo el silencio. Andrea no apartó la mirada de Diane. No solo quería justicia, dijo. Quería asegurarse de que yo estuviera protegida. El resto, como dijo, sería un extra. Blackwood respiró hondo y volvió al expediente original. Sobre el testamento, entonces. Es sencillo. A Diane Morrison, mi esposa, le dejo $1. A Brandon y Chloe Whitfield, la misma cantidad. El abogado sacó 3 billetes de $1 de su maletín y los puso sobre la mesa. Y el resto de los bienes personales que quedan fuera del fideicomiso van a Andrea. El silencio era tan denso que nadie respiraba. $1, susurró Chloe. Andrea abrió su bolso con calma y sacó 3 sobres. Yo también tengo algo para ti. Les dio uno a cada uno. Diane abrió el suyo con manos temblorosas. Aviso de desalojo. Tienen 30 días para salir de mi propiedad, toda. No pueden desalojarnos. Soy su viuda, gritó Diane, levantándose tan rápido que su silla se volcó. Eres inquilina, corrigió Andrea con voz firme. Vives gratis en una de mis casas. 4, de hecho. La casa principal, la de la playa, la cabaña en la montaña y el apartamento en el pueblo que usa Brandon. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Brandon. Andrea simplemente arqueó una ceja. Igual que papá sabía de tus deudas de juego, de las joyas que Chloe compró a su nombre, de las inversiones turbias de Diane. No fueron tan discretos como creían. Blackwood se aclaró la garganta. Hay una cosa más, una carta de Harold, para leer después de la firma del testamento. Le entregó el sobre a Andrea. Estaba escrito a mano por su padre. Ella lo abrió con cuidado. Mi querida Andrea, si estás leyendo esto es porque nuestro plan funcionó. Perdóname por fingir, pero necesitaba saber quién era Diane en realidad. Y necesitaba protegerte. Siempre tuviste razón en sospechar cuando me casé tan rápido después de la muerte de tu madre. Lo que no sabías era que ya estaba enfermo. Cáncer. Creí que Diane me cuidaría, pero se mostró como era. Gracias por fingir que lo aceptaba todo. Gracias por dejarme actuar en silencio.
Eres todo lo que podría desear en una hija. Fuerte, leal, inteligente y sobre todo, amable. Cuida lo que te dejé, pero sobre todo a ti misma. Con todo mi amor, papi. PD. El anillo de compromiso de tu madre está en mi cajón, el segundo desde la izquierda. Lo escondí cuando Diane empezó a codiciarlo. Ahora es tuyo, tal como siempre quiso. Andrea terminó de leer en voz alta. Cuando miró hacia la mesa, Diane estaba sentada quieta otra vez, pálida. Brandon tecleaba frenéticamente en su teléfono. Chloe lloraba, con el rímel corrido. ¿Algo más?, preguntó Diane, arrastrando las palabras. Blackwood asintió y sacó un último documento. Una orden de alejamiento. Andrea la presentó esta mañana. No tendrás ningún contacto con ella una vez que abandones la propiedad. Cualquier intento de impugnar el fideicomiso o el testamento supondrá una acción inmediata. Diane miró a Andrea como si hubiera visto un fantasma. «Lo planeaste». «Papá lo planeó», corrigió Andrea. «Solo seguí sus instrucciones. Igual que tú seguiste el mismo guión de Beyond Boniciento. Siempre. Ah, y sobre Charles. ¿De verdad creías que no sabía nada del seguro de vida y los medicamentos? Eso nunca se demostró», dijo Diane, intentando mantener la compostura. «No», respondió Andrea. «Pero es curioso cómo la historia casi se repite. Si no hubieras sido más inteligente de lo que pensabas». Se levantó, recogiendo los papeles. «Señor Blackwood, gracias por todo. Por ayudar a mi padre a proteger lo que realmente importaba». El abogado sonrió. «Fue un placer. Harold era un hombre brillante. Esa fue con diferencia la estrategia de planificación patrimonial más elegante que he visto». Andrea se dirigió a la puerta. Diane la llamó con voz desesperada. «Andrea, por favor, yo era su esposa. ¿Acaso eso no vale nada?». Andrea se detuvo, se giró y miró fijamente a Diane un segundo. «Vale exactamente lo que invertiste en este matrimonio. Mentiras, manipulación y avaricia. Papá calculó su valor con precisión. $1. Incluso fue generoso. Yo no te habría dado tanto». Salió de 1900 la habitación, dejando a todos sentados en shock, mirando los billetes como si fueran la prueba de un delito. En el estacionamiento, Andrea se subió a su auto. Un auto que por fin era suyo de verdad, ya no del fideicomiso. Respiró hondo y dejó escapar un suspiro que había contenido durante 14 meses. Fue como volver a respirar después de años de asfixia. Sonó el celular. Era Sharon, la enfermera que había cuidado de su padre durante los últimos meses. La única a la que Diane no había podido despedir. «¿Cómo te fue?», preguntó en voz baja. Andrea sonrió, todavía sentada en el auto. «Justo como papá predijo. Diane pidió pruebas. Blackwood lo entregó todo». Sharon rió entre dientes. «Habría estado tan orgulloso. Hablaba de ti todo el tiempo. Decía que eras la única que solo quería su tiempo». Andrea sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo extraño», confesó. «Yo también, cariño. Pero hizo lo que tenía que hacer. No por venganza, para protegerte». Después de colgar, Andrea condujo hasta el cementerio. El sol estaba bajo, tiñendo el cielo de un dorado intenso. Se detuvo frente a la lápida de su padre, cubierta de flores frescas. «Hola, papá», susurró. «Lo hicimos, tal como lo planeaste». No lo vieron venir. Dejó una rosa coral en el césped, la misma que a él le encantaba en el jardín de su madre. Mantenía la costumbre de llevar una cada semana, incluso cuando Diane les decía a los demás que Andrea nunca aparecía. Por un instante, el viento sopló entre los árboles y juró haber oído su risa. Esa risa silenciosa cuando las cosas simplemente salían bien. Andrea regresó a casa, no a la mansión que Diane se veía obligada a desalojar, sino a la pequeña y acogedora casa que Harold había comprado en secreto a su nombre años atrás. El lugar donde había vivido tranquilamente, mientras todos creían que estaba en el mapa, mientras la confianza crecía silenciosamente. Era una casa sencilla, pero con una hermosa vista y un jardín en la parte trasera. El 1900 mismo jardín donde Andrea pretendía plantar petunias y begonias, como su madre. Era el único lugar donde realmente se sentía en paz. Y ahora, por fin, era solo suyo. En los días siguientes, Andrea formalizó las órdenes de desalojo con la ayuda de su abogado. Evitó los escándalos, evitó la prensa, solo quería distancia. Diane intentó contactarla una vez.
un correo electrónico, suplicando, pidiendo perdón, diciendo que todas eran víctimas del mismo dolor. Andrea lo leyó. No respondió. Lo borró, porque sabía que no era remordimiento. Era miedo. Miedo a lo que vendría después, a las investigaciones, a los informes de su padre que estaban en manos de la fiscalía, a la verdad que por fin salía a la luz. Se acabó la manipulación. Con el tiempo, Andrea tomó el control de la fundación de su padre. Invirtió parte de su fortuna en becas para niñas de bajos recursos. Creó un fondo para mujeres que habían escapado de relaciones abusivas. Devolvió su herencia al mundo, pero bajo sus propios términos. Nunca buscó venganza, buscó un propósito, y finalmente lo encontró. Harold le había dejado más que dinero. Le había dejado la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad, autonomía y paz. Comprendió que la mayor herencia que cualquiera puede recibir es saber exactamente quién es. 2 años después, invitaron a Andrea a dar una charla sobre ética y herencia. Al final, una joven se le acercó. «Eres la Andrea de aquella historia, la de la herencia que todos compartieron en redes sociales». Andrea sonrió. «Sí, eres increíble», dijo la chica. «No sé cómo lograste mantener la calma». Andrea respondió con sinceridad. «No fue calma, fue amor. Confié en mi padre, y él confió en mí. Y esa confianza vale más que cualquier testamento». La joven guardó silencio, asimilando la conversación. «Gracias», dijo, abrumada por la emoción. «Me inspiraste». Al salir del auditorio, Andrea recibió una llamada. Era el abogado Blackwood. «Solo quería informarle que la última revisión del fideicomiso ha sido aprobada. Todo está en orden». Andrea le dio las gracias. «Aprecio todo lo que ha hecho por mí y por mi padre». Blackwood respondió, con su habitual voz tranquila. «En realidad, él lo hizo todo. Yo solo seguí el plan». Andrea colgó con una sonrisa. Estaba en paz, no porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido a lo peor y se había mantenido fiel a sí misma. El resto, como decía su padre, fue un extra. Fue a casa, abrió el cajón izquierdo de su escritorio y encontró el 1670 anillo, el anillo de compromiso de su madre, de oro, con un único zafiro azul en el centro. Sencillo, hermoso y lleno de historia. Se lo puso en el dedo y lo contempló unos segundos. Fue como si hubiera reencontrado un pedazo de sí misma, un pedazo que el tiempo había intentado borrar, pero que sobrevivía intacto, como el recuerdo de su padre, como su amor, como la verdad que, al final, conquistó al teatro. Esa noche, Andrea se sentó en el jardín con una copa de vino y vio aparecer las estrellas, una a una. «Gracias, papá», susurró, «por todo, por el plan, por la valentía, por el amor». El viento soplaba suavemente, meciendo los árboles, y por un instante sintió que él seguía ahí, en cada detalle, en cada flor, en cada aliento de libertad que ahora llenaba su vida. Se había hecho justicia, sin escándalos, sin gritos, sin venganza, solo con inteligencia, paciencia y $1.